Listo, en un minuto comenzamos. Haremos un minuto y comenzamos ya. Listo, bueno, pues vamos a comenzar este Congreso Internacional. Bienvenidos a todos al primer Congreso Internacional sobre la influencia hispanoamericana en el flamenco. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Antonio Moreno Ruiz, que nos hablará sobre este interesante tema. El flamenco es una forma de arte tradicional española y ha evolucionado a lo largo de los años gracias a la influencia de diferentes culturas y tradiciones. Y una de las culturas que ha influido en el flamenco es la hispanoamericana, que ha aportado su propio sabor y su estilo a este arte. Antonio Moreno Ruiz es un experto en flamenco, ha estudiado la influencia hispanoamericana en este arte durante muchos años. En su charla nos guiará a través de los diferentes aspectos de esta influencia y cómo ha enriquecido el flamenco a lo largo de los años. Antonio Moreno Ruiz es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, en España, con maestría en Educación Secundaria, especializado en Historia de América, con amplia experiencia también en el periodismo, la traducción, la organización de conferencias, eventos culturales. Es escritor tanto de poemas como de novelas, artículos, estudioso de cuestiones como la influencia hispanoamericana en el flamenco o el acervo cultural afrohispano. Esperamos de verdad que disfruten de esta presentación y aprendan más sobre el flamenco. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Antonio Moreno Ruiz. Bienvenido, Antonio, y son todos tuyos. Pues bien hallado, Hugo. Muchísimas gracias por la invitación y la verdad muy contento de estar aquí, además para hablar de un tema tan interesante. En cuanto a la influencia hispanoamericana, pues en verdad están sus mismos orígenes, ¿no? Sobre el flamenco, muchas veces el problema que tenemos a la hora de exponer este tema es que realmente desde hace relativamente poco no se han hecho estudios serios, exhaustivos sobre lo que encierra como fenómeno cultural y musical, ¿no? Siempre se piensa pues que el flamenco viene del Extremo Oriente o de que el flamenco lo trajeron los árabes, en fin. Y realmente la palabra flamenco y este acervo aparece en el siglo XIX y casi tardíamente, y aparece como un fenómeno del romanticismo, quizá como una reacción al mundo ilustrado. Si bien es verdad pues que en el siglo XVIII ya vemos sus antecedentes, claros en el cante o en el género andaluz, que además tuvo mucho predicamento en los teatros de La Habana, ¿no? Entonces, bueno, el flamenco no es folclore propiamente dicho, sino que es como una remasterización de las músicas, o muchas veces tanto andaluzas como andaluzadas, es decir, una moda como de hacerlo andaluz, o de exagerar incluso los rasgos andaluces, que asimismo pues también está presente en Extremadura, en Murcia, en tierras limítrofes, ¿no? Pero siempre en el flamenco como que la influencia hispanoamericana se ha tomado como un tema menor. Ya muy avanzado el siglo XX, cuando se empiezan a clasificar los cantes, pues claro, el flamenco no es un baile o no es una música, sino más bien es un conjunto de músicas y de cantes. Cuando se empiezan a clasificar los cantes, hay como cuatro o cinco que se les dice de ida y vuelta. La rumba, por ejemplo, que sabemos que la rumba tiene un antecedente cubano, la vidalita y la milonga, que entran por Argentina, o la guajira, por ejemplo, que también tiene un origen cubano. Y bueno, poco más, pero realmente la influencia es muchísimo mayor, porque el flamenco utiliza un molde que se repite por toda la América hispana, desde México al Perú, pasando por Cuba, incluso tuvo cierta influencia en Luisiana, su época española, que es el fandango, ¿no? Y el diccionario de autoridades ya en 1732, creo recordar, nos dicen que es un baile muy alegre que nos han traído los que han estado en los reinos de las Indias. Entonces, claro, los puertos que más comerciaban con las Indias eran Sevilla y Cádiz, lo que es la Andalucía Atlántica, el suroeste de España, que asimismo es frontera con Portugal por esa parte. Entonces, claro, si nuestra tortilla, Hugo, lleva papa, si nuestro gazpacho lleva tomate,
si los higos chumbo, el pimentón, un montón de cosas que consideramos cotidianas nuestras, nos vino de América y entraron principalmente por los puertos andaluces, ¿cómo eso no se iba a reflejar en la música? Y más en la música de los puertos que más comerciaban con el Nuevo Mundo. O sea, es que, mira, ahí por ejemplo es curioso, como te decía, ahí tenemos una foto de Paco de Lucía, del gran guitarrista que era de Algeciras, de Cádiz, con Caitro Soto. Eh, Hace poco en Cádiz, con el Congreso de la Lengua Española, pues se hizo lo que en Perú llama una cajoneada. Y entonces el rey Felipe VI pues se sentó, empezó a tocar el cajón y recién aquí la gente se está enterando de que el cajón vino de Perú. Y el cajón vino de Perú gracias a Paco de Lucía, gracias a una recesión que se le dio a la embajada española y él vio que se acoplaba muy bien al flamenco. La diferencia está que con el tiempo los flamencos lo que han hecho es que le han acoplado cuerdas, porque sí es verdad que el cajón peruano suena más fuerte, y entonces en el flamenco no puede sonar tan fuerte porque si no le quita sonido a las palmas, que es fundamental en el flamenco. Pero el cajón peruano realmente es el enésimo préstamo hispanoamericano que tiene el flamenco. Al lado de Paco de Lucía y de Caitro Soto tenemos a la Niña de los Peines, que es una cantadora que se hizo muy famosa por unos tangos. El tango sabemos que en verdad es un ritmo que procede de Cuba, de las Antillas en general. La letra famosa de La Niña de los Peines habla de unos peines de azúcar, que hasta los dedos se chupa. Bueno, pues eso es una letra cubana en verdad. Y el tango es un ritmo cubano que llega a Argentina y en el Río de la Plata empieza a tomar una evolución muy diferente, y en Andalucía, principalmente en Cádiz, que empieza a ser conocido como el tango de los negros o el tango americano, pues toma otra. Lógicamente, con su vertiente diferente, pero tiene una base rítmica que procede del Caribe, en verdad. Al lado de la Niña de los Peines tenemos a Miguel Poveda, que es un cantador, por cierto, catalán, fíjate, catalán, hijo de, creo recordar que de Manchego y Murciana o algo así, tú sabes, Cataluña, que han ido tanta gente del resto de España a trabajar. Y Miguel Poveda, hablando de tangos, está interpretando mucho ahora los tangos de Triana. Si tú ves vídeos de cómo las personas mayores de Triana, que es el barrio, un barrio muy popular de Sevilla, que queda al otro lado del río Guadalquivir, pues te recordará cómo baila la gente en Chincha, por ejemplo. Eh, Pienso incluso que Enrique López Albújar, en su novela Matalaché, pues ya cita que por el puerto del Callao está entrando una música que le llaman la guajira. O sea, todas estas músicas que al final cristalizan en Cuba se paseaban por toda la América española y por la misma España, ¿no? Luego, si vamos más para abajo, tenemos América en el Flamenco, que para mí es un libro clarividente, que es 100% recomendable e imprescindible, de un paisano tuyo, además, vigués, Faustino Núñez, que es un músico que se ha llevado más de 30 años investigando, y ahí pues nos habla de toda la base que tiene el flamenco de tango, de guajiras, de habaneras, de peteneras. Hasta hace relativamente poco no hemos sido conscientes de que la petenera es un ritmo que nos entra por México. De hecho, petenero es el gentilicio de Petén, es Guatemala, que perteneció a la Nueva España. Y es una música muy localizada en México y que también entra por Cádiz a principios del siglo XIX, ¿no? Entonces, pues toda esta influencia no es solo 4 o 5 cantes. Es que el flamenco no se entiende sin todo ese contacto de ida y vuelta con América. Y fíjate que, por ejemplo, músicas de la época del barroco, como la zarabanda o la chacona, ya parten directamente de los puertos americanos y son imitadas en las cortes europeas. Muchas veces hablamos de la influencia española en América, sí, pero es que también hubo influencia americana en España y, por supuesto, para el resto de Europa. Porque hay que pensar que desde que Colón llegó a Guanajaní el mundo cambió para siempre. O sea, ahí se vive la primera globalización realmente. Y bueno, hay muchas cosas que aquí, como hablaba contigo estos días, que aquí reputábamos por puras y genuinas, ¿no? Pues qué sé yo, como por ejemplo la canción del Pobre Miguel, que se interpreta además por tangos de Triana, pues el Pobre Miguel resulta, Miguel Canal es un vallenato de Rafael Escalona. Y yo me di cuenta de eso un día estando en Perú. Yo siempre me gusta mucho la música de Carlos Vives, y una lista de reproducción me sale una letra de Carlos Vives y digo, oye, a mí esto me suena. Claro, y voy atando cabos y resulta que era una adaptación. Igual que, por ejemplo, la canción del peruano Gianmarco de Hoy voy a verte de nuevo, que la populariza Gianmarco, y también la cubana Gloria Estefan, que a su vez Gloria Estefan es nieta de asturiano. Bueno, pues ahora aquí se está interpretando por rumba flamenca y casi nadie sabe que eso en verdad viene de Perú. Es un fenómeno relativamente parecido a lo que pasa en el mundo andino. Tú ves muchos trajes del mundo andino
y son idénticos a los trajes que uno puede ver en Castilla, en Extremadura, en Aragón, ¿no? Entonces ahí vemos toda esa interacción cultural que comparte este mundo hispano y el flamenco no es un fenómeno aislado. Quiero decir, aquí siempre desde el siglo XIX, quizá como una reacción a ese mundo ilustrado, pues hemos pretendido ver en el flamenco algo súper exótico o algo que, pero en fin, es que nada se conserva puro. El concepto de pureza es un mito. Es un mito y más si uno lo lleva a cabo en la raza, en la cultura, en todo este tipo de cosas, que además tanto daño provocado desde el siglo XIX, ¿no? El flamenco no nace de la pureza, el flamenco nace del mestizaje precisamente, y si puede tener rasgos orientales es más bien en la forma del canto, y no sabemos muy bien si eso se debe a que se conserva durante siglos así, o si eso realmente es una reinterpretación posterior. Por ejemplo, vemos la música del norte de África, o en la música, qué sé yo, de Turquía, o en, por ejemplo, los cantos religiosos griegos también nos recuerdan, ¿no? Porque claro, ten en cuenta que los árabes en su expansión del Mediterráneo también tomaron muchos de otras culturas. O sea, los árabes cuando llegan al siglo VII, por ejemplo, al norte de África, el norte de África era cristiano y latino, igual que Egipto era mayoritariamente cristiano, ¿no? O Siria, por ejemplo. Entonces, pues yo no niego que por esa calle ancha que es el Mediterráneo hayan entrado todas esas influencias. Pero realmente ver el flamenco como un fenómeno, pues no sé, como una isla oriental o un fenómeno exótico, el flamenco no es eso. El flamenco es una música del extremo occidente. Es más, te digo, la música, por ejemplo, de los moriscos exiliados en el norte de África, tampoco es una música oriental propiamente dicha. O sea que más bien estamos hablando de una música muy mestiza y muy del extremo occidente, por así decirlo. Caso de la guitarra, por ejemplo, es lo que dice tu paisano Faustino Núñez. La guitarra es el regalo que desde España se le hace al mundo. Es una polifonía andante, porque fíjate lo pesado, por ejemplo, que lleva un piano. Sin embargo, en un barco, una guitarra va y viene muy fácilmente. Y entonces, en el flamenco, la guitarra es fundamental, aunque ha ido evolucionando. La guitarra que se utilizaba en Andalucía, en el resto de España, era más pequeña. En el flamenco, igual que en la música criolla peruana, además han utilizado instrumentos como las bandurrias, las mandolinas, pero han ido desapareciendo. Granada quizás se conserva más, pero en otros lados han ido desapareciendo. Y hablando de los instrumentos de cuerda, por ejemplo, a día de hoy tenemos una innovación que ha hecho el músico y el antropólogo Raúl Rodríguez con el llamado tres flamenco, es decir, como la síntesis de este instrumento cubano y este instrumento andaluz, y lo ha hecho un luthier peruano que se llama Abraham Ortega. O sea que esto de las idas y las vueltas no para. Sigue hasta el día de hoy y de hecho, bueno, muchos músicos andaluces siguen haciendo, por ejemplo, la cantadora onubense argentina, sigue grabando con músicos cubanos, o sea que este diálogo y esta interacción sigue y va a seguir, pero porque está en la génesis misma del flamenco, está en la génesis misma, o sea, esto no es una moda reciente, sino que estamos hablando, como digo, de las zonas que más contacto tuvieron con América. Faustino Núñez llega a decir que Sevilla y Cádiz tuvieron más contacto con La Habana que con Madrid. Puede parecer una exageración, pero algo de verdad hay en eso, ¿eh? La verdad. Con respecto a los movimientos, lo que estábamos hablando antes, yo invito a que la gente busquen, por ejemplo, cómo se bailaban los tangos de Triana, que hay algo en YouTube y les va a parecer muy familiar. Hay muchas palabras de nuestra música que ya los filólogos están advirtiendo que son desinencias afro, por ejemplo, tango, fandango, zambomba, milonga, zarabanda, y en el baile, y ahora se están rescatando villancicos de la época del barroco, ¿no? Que muchos eran herederos de la folía, de la romanesca, de la jácara, de estas músicas que fueron desde el siglo XVI al XVII, y que gracias a los villancicos y gracias a ese trasvase cultural y gracias muchas veces a esa aportación afro le dio un toque muy personal. Sevilla, por ejemplo, se están rescatando ahora, igual que en Perú se están rescatando muchos cantos quechuas de la época del barroco, en Sevilla se están rescatando muchos villancicos de esta época y primero que suenan que es una maravilla y segundo que es que te invitan a bailar porque es una música que nos parece muy cercana, una música muy rítmica, muy encantadora
Y como te decía, pues donde intervienen ya con el tiempo va interviniendo las palmas, va interviniendo la percusión. El flamenco además tiene una particularidad que es que pasa del alto al bajo en un momento. O sea, es una música donde hay que tener una destreza enorme, pero enorme, tanto en la voz como en la guitarra, porque tiene que ir voz, guitarra y percusión, y tiene unos cambios que puedes pasar en el mismo cante, pues del alto al bajo en nada. Entonces, el flamenco muchas veces, lejos de ser improvisado, el baile, por ejemplo, ya te está diciendo que es algo muy elaborado y que viene de una síntesis de muchas generaciones. Y los atuendos, por ejemplo, me llama mucho la atención en Perú la marinera porque me recordaba muchísimo a la sevillana. Esas faldas de volantes, por ejemplo, ese baile. Sevillana y la marinera tienen cierta base de fandango. Lo que pasa es que, claro, a la sevillana se le ve más la influencia de la seguidilla manchega. Pero lo que es el tondero y la marinera, en su atuendo, en su idiosincrasia, sí se parece también a determinado acervo flamenco, ¿no? El atuendo masculino, por ejemplo, que aquí ha ido predominando, es un atuendo muy ligado al campo, al mayoral, al jinete, pues lo vemos en Andalucía, lo vemos en Chile o incluso en el mundo del charro mexicano, aunque también lo podemos ver en los llaneros de Venezuela y Colombia o en los gauchos de Argentina, Uruguay y Brasil. Y fíjate que este tipo de atuendos también se ve en Estados Unidos porque la Longhorn, es heredera de la vaca mostrenca de las marismas del Guadalquivir, de la Andalucía Atlántica. Igual que los famosos caballos Mustangs, no sé si pronuncia muy bien, son herederos de los mesteños que proceden de Doñana, de la Andalucía Atlántica también. O sea que todo está relacionado en el sonido, en el baile, en el atuendo. Todo nos va llevando a caminos que se parecen. Y a mí lo que me extraña es que se haya tardado tanto en reconocer algo que es evidente y que, por ejemplo, en Estados Unidos siempre han tenido esa intuición. Porque nosotros criticamos que hay que ver los Estados Unidos que relacionan México con el flamenco. No, bueno, es que tanto en la música mexicana como en el flamenco, por ejemplo, se da el rasgueo de guitarra. Y hay una serie de cosas que coinciden que se han dado cuenta ellos y nosotros como que estábamos en otra cosa. O sea, es increíble. Muchas veces los criticamos por las películas, pero es que ellos no iban mal encaminados. Si uno atiende a los estudios de Faustino Núñez, de Raúl Rodríguez, de los hermanos Hurtado Torres, pues resulta que ellos tenían más razón que nosotros, mire por dónde. Y en cuanto a los estilos, el zapateo, por ejemplo, eso es una intuición que yo tengo, pero esa intuición reconozco que no es original mía, que se le ha robado una de las tantas cosas que le roba a Faustino Núñez, es que resulta que el zapateo, por ejemplo, es una tradición y es un estilo, o son unos estilos en plural, que están presentes por todo el continente americano, desde los Estados Unidos hasta la Argentina. Mira, por ejemplo, en el Perú o en México. Sabemos además que la música de los llamados jarabes mexicanos también estuvo presente en Andalucía y sin embargo aquí en España está muy poco presente. Está presente en el baile de la sevillana, más o menos de pasada, y en algunos palos, como se dice en el flamenco. El palo se lo dice de distintos estilos, ¿no? Y en algunos estilos del flamenco. Yo no tengo una evidencia científica que lo pueda demostrar, pero yo tengo la intuición de que puede ser uno de los muchos préstamos de América que llegó al sur de España. Y en cuanto a los estilos, el flamenco lo que pasa es que tiene muchísimos estilos. Además, cada estilo, por ejemplo, tú dices la malagueña, pues hay muchísimos tipos de malagueña. El fandango flamenco, pues el fandango flamenco tiene, y es una música que uno nunca acaba de conocer por la cantidad de matices, de sutilezas y de riqueza que tiene, y la misma variedad de ritmos. O sea, yo en conclusión, hablando de estilos y tradiciones, creo que el flamenco es muy poco medieval y muy barroco y poco oriental y muy acriollado sería la expresión. Y acriollado con toques que Faustino Núñez llama afroamericano. Claro, porque cuando utilizo la palabra criollo, la utilizo al modo que del escritor cubano Alejo Carpentier. Alejo Carpentier decía que criollo era lo que había venido de los barcos. Por tanto, en todo eso que ha venido de los barcos, pues que se cruzaron como 3 continentes en el camino, eso es lo que se puede considerar criollo. Tú sabes que la palabra criollo tiene muchísimas acepciones.
positivas y negativas. Yo no sé cuántas, pero yo ahora mismo se me ocurren 5 o 6. Y cuando yo utilizo criollo en el flamenco es porque el flamenco es muy heredero de las idas y las vueltas de los barcos. Igual que puede ser el ceviche, por ejemplo, que está extendido por todo el Pacífico. Aunque sí es verdad que el ceviche peruano, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Gracias a Dios que aquí en Sevilla hay restaurantes peruanos y uno puede matar la nostalgia relativamente fácil. Y bueno, no me quiero extender mucho más, este tema en verdad tiene para seguir hablando hasta mañana, pero de momento ahí lo dejo y atiendo sus requerimientos. Muchas gracias, Antonio. A mí me parece súper interesante, espero que les haya gustado. Yo sí les invito a que si tienen alguna pregunta lo pueden escribir en el chat para que nuestro invitado pueda responderlas si gustan y ahí mi compañero César se encarga de leérselas para que le pueda dar respuesta a ellas y parece que están habiendo preguntas, así que le dejo el paso a mi compañero para que pueda responder esas preguntas y muchas gracias desde mi parte, Antonio. Pues nada, yo encantado. A ver, en el chat nos dice Pierina si el flamenco se ha visto afectado con el COVID y si es así, cómo se ha ido recuperando. Pues lamentablemente sí. El flamenco, como todo el mundo de la música, se ha visto afectadísimo y en verdad no se ha recuperado como estaba antes. Aquí en España, de hecho, hubo una política muy severa de cierre total durante meses y claro, pues a los artistas, que de hecho el flamenco además es un producto musical que llama la atención en todo el mundo. Yo tengo amigos guitarristas flamencos pues que hacen como 3, 4, 5 viajes al año. A lo mejor una vez pueden viajar, qué sé yo, a Polonia, otra vez a Australia y otra vez a Estados Unidos. Pues eso se cortó. Y se cortó radical y ha supuesto yo diría que incluso hasta la ruina para muchos artistas flamencos y lamentablemente no se ha llegado a como se estaba antes. Antonio Moreno, por mi parte tengo algunas preguntas que realizarte para poder aprovechar justo tus conocimientos dentro del flamenco. ¿Crees que hay muchos estereotipos en el mundo del flamenco? Sí, muchísimo. Entre ellos, pues que el flamenco era algo que se había conservado puro y hermético durante siglos y que nos había llegado de Oriente. O sea, eso no existe. Eso antropológicamente es imposible y más en la zona de frontera, como es en este caso la Andalucía Atlántica y más todavía en las zonas que más contacto tuvieron con América, ¿no? El flamenco no nace del aislamiento, sino que todo lo contrario. Nace de la interacción y del mestizaje. Y luego, por ejemplo, tópicos como que la misma pureza, ¿no? Había quien decía que no, que primero era solo el cante y ya después vino la música, en fin, una serie de estereotipos que no tienen nada que ver. Gente que ha ido a la hemeroteca, como Faustino Núñez, desmiente completamente esto. Flamenco siempre ha sido una música ligada a los teatros, a los cafés, en fin, allí donde ha habido, como digo, interacción. El flamenco no nace del aislamiento, ni nace de una cueva, ni nace del hermetismo, todo lo contrario, ¿no? Eso yo creo que es el principal estereotipo que tiene el flamenco. Mi Luego, compañera, ah, sí, mi compañera Katia Cabrera pregunta, ¿nos recomiendas algunas canciones o intérpretes? uff, buena pregunta. Mira, ahora que estamos hablando de estas cosas, por ejemplo, el cantador Pepe Marchena, que a principios del siglo XX inventa un nuevo estilo del flamenco que le llaman la colombiana, pero en verdad él lo inventa en base de un corrido mexicano. Y no sé muy bien por qué se acaba llamando colombiana flamenca. Hay cantadores muy buenos. Camarón de la Isla, por ejemplo, es muy conocido. Camarón de la Isla también fusionó con guapango mexicano. Pues Camarón, Juan Valderrama, Enrique Montoya, un cantador de Utrera, el pueblo de mi abuelo paterno, que yo creo que no está reconocido, no sea, en su memoria no está valorada. Y él también hizo interpretaciones flamencas de música argentina, ¿no? Porque él conoció a Atahualpa Yupanqui, en fin, le influyó. Y hay tantos y tantos. Ahora, por ejemplo, me gusta mucho Pedro el Granaíno. Tuvo también en su tiempo Enrique Morente, que cantaba muy bien. Es que ahí son tantos y tantos. Antonio Mairena está considerado como uno de los grandes, ¿no?
podría seguir hasta mañana. Bueno, y lo que hablamos antes, Paco de Lucía, ¿no? A mí me gusta mucho la rumba entre dos aguas por el simbolismo que tiene. Bueno, Antonio, pues nada, agradecerles a todos los presentes en este congreso, agradecerte a ti, Antonio, por tu tiempo y siempre, para mí es un gusto escucharte siempre, siempre aprendo un montón. Así que nada, me despido y ojalá tengamos la oportunidad de poder repetir una, una charla así otra vez, Antonio. Cuídate mucho, cuídense mucho todos y muchas gracias. Muchas gracias.